Se encuentra en este momento en línea. Peter, ya estamos en vivo. Peter, tú activa tu audio, por favor. Disculpa, sí. Buenas tardes, estimado público presente. Mi nombre es Peter González y les saludo en representación de la Comisión de Derecho Minero de la Sociedad Peruana de Derecho. Y en el día de hoy vamos a llevar a cabo un webinar titulado ¿Se debe ratificar o no el Acuerdo de Escazú en el Perú? Antes de comenzar con la participación de los ponentes, me gustaría dar una pequeña introducción acerca del tema, ¿no? Como bien tenemos entendido, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, aplicado tanto para América Latina como el Caribe, denominado o más conocido por todos nosotros como Acuerdo de Escazú, por su adopción en la ciudad costarricense de Escazú, ¿no? en Costa Rica, es un acuerdo adoptado por países de Latinoamérica que se desarrolla tres derechos distintos, pero a su vez interdependientes entre sí. ¿Cuáles son estos, no? Para comenzar, ¿no? Tenemos el caso de el derecho al acceso a la información. En segundo lugar, tenemos el caso o sea, básicamente este derecho del acceso a la justicia lo que busca es asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento de daño. Luego tenemos también el derecho a la participación en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente, la cual más adelante vamos a ver que no solamente son llevadas a cabo por las poblaciones indígenas o los directamente afectados, sino en realidad por la ciudadanía en general, ¿no? Y finalmente también tenemos, ¿no?, el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental, ¿no? Además, el primer tratado a nivel internacional, este acuerdo de Escazú constituye el primer tratado a nivel internacional que va a incluir disposiciones sobre la protección de derechos humanos en asuntos propiamente ambientales, ¿no? El acuerdo se va a originar básicamente como un producto, un resultado de la Conferencia de Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo allá por el año 2012, más conocida como Río +20, ¿no? Y de la decisión de Santiago, adoptada 2 años después, en 2014, por aproximadamente 24 países, ¿no? A partir de este momento comenzó toda una serie de negociaciones que justamente de esto llevadas a cabo por estos 24 países, ¿no?, interesados, a través de una comisión que estaba copresidida tanto por representantes de Chile como representantes de Costa Rica. Al término de estas negociaciones, que es el 2018, o sea, básicamente tras 4 años de negociaciones, ¿no?, se tiene como producto el acuerdo regional de Escazú, que se dio a inicios del 2018, en marzo propiamente del 2018, en la ciudad, como ya les había mencionado, de Escazú, en Costa Rica, ¿no? A la fecha, ya este acuerdo ha sido firmado por más de 20 países, 22, si mal no recuerdo. No obstante, ello no tiene mucha relevancia en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque hace falta un elemento importantísimo, un elemento crucial. ¿Cuál es este? La ratificación de este acuerdo. No sirve únicamente, no vale únicamente la firma, sino que este debe ser ratificado, en el caso peruano, por el Congreso, ¿no?, para que recién pueda entrar en vigencia, ¿no? Y esta ratificación a nivel regional debe darse mínimamente por 11 países. Hasta la fecha son 9 países los que lo han ratificado y, valga decir, son países pequeños, como San Kitts y Nevis, las Guyanas, ¿no?, San Vicente y las Granadillas, Antigua y Barbuda, Bolivia, Panamá, entre otros, ¿no? Por el lado peruano, en las últimas semanas, a través de diversos medios, ha surgido toda una serie de debate en torno a este acuerdo de Escazú. Algunas son críticas y la mayoría son comentarios positivos, ¿no?, alegando que el mismo podría incluso significar o repercutir en una pérdida o una renuncia a la soberanía sobre nuestro territorio nacional. ¿Por qué? Por el hecho de que afectaría o estaría exponiendo, dice, a marcos normativos internacionales nuestra soberanía nacional, ¿no?, llegándose incluso a internacionalizar problemas que son netamente nacionales, netamente internos, ¿no?, en el ámbito internacional, siendo estos resueltos en última instancia por la Corte Internacional del Haya. Asimismo, algunas de estas críticas van a sostener que se estaría afectando la estabilidad jurídica en consecuencia a lo anteriormente mencionado en el país.
así también como a las inversiones en la Amazonía, básicamente, ¿no? Petroleras, mineras, en mayor medida petroleras, ¿no? Y el propio desarrollo incluso de los pueblos indígenas existentes naturalmente en el territorio nacional. Ya que ahora la toma de decisiones no solamente sería llevadas a cabo por el Estado y ni mucho menos por los pueblos indígenas, sino por toda la ciudadanía en general y en última instancia, como les había hecho mención, por la comunidad internacional, ¿no? Entonces, la pregunta acá clave que nos tenemos que hacer es ¿qué tanto cierto hay en todo esto, ¿no? Por lo tanto, como les había hecho mención, surgen polos opuestos, ¿no? Algunos que están a favor, otros que están en contra. Y justamente el motivo del webinar del día de hoy es debatir en torno al acuerdo de Escazú, si beneficia realmente al Perú o si más bien podría llegar incluso tal vez a generar algún tipo de perjuicio, ¿no? Por ello, como Sociedad Peruana de Derecho, creemos que la organización de este webinar tiene como objetivo informar principalmente qué implicancias va a traer para nuestro país la ratificación de este acuerdo, enfatizando naturalmente su impacto en el desarrollo de las industrias mineras, ¿no? Que como Comisión de Derecho Minero, de alguna manera promovemos el debate en torno a esta temática, ¿no? En el presente evento, organizado por la Comisión de Derecho Minero de la Sociedad Peruana de Derecho, en colaboración con Looking y con Estudiantes por la Libertad, tratarán los ponentes de esclarecer algunas de estas dudas, de estas interrogantes que se han ido suscitando en las últimas semanas. En primer lugar, ¿qué es exactamente el Acuerdo de Escazú? ¿Cuáles son sus implicancias? ¿Qué derechos fundamentales se contemplan o abarca este Acuerdo de Escazú? Asimismo, ¿qué beneficios podría generar la ratificación de este acuerdo aquí en el Perú? Y, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles serían, en caso contrario, las desventajas o los perjuicios que tal vez podría generar, ¿no? ¿Cuáles son, finalmente, las razones por las que este acuerdo debe o no debe ratificarse, ¿no? En el presente webinar vamos a contar con la participación de 4 ponentes. El primero es la doctora Natalie Torres López, la cual abarcará un tema bastante puntual. ¿Cuáles son los beneficios ante la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Perú? El alcance de los derechos de acceso, ¿no? La doctora Natalie Torres es abogada por la Universidad San Martín de Porres. Es máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente cursa un doctorado en Ciencias Ambientales en dicha casa de estudio, Complutense de Madrid. De igual forma, cuenta con especialización en Gestión del Derecho Minero y Responsabilidad Socioambiental en la Universidad del Pacífico. Cuenta también con experiencia en la consultoría de proyectos mineros y de hidrocarburos en el sector público, tanto en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y en el sector privado, como en LOB y Quijandría Consultores. Asimismo, se desempeña como docente en el curso de Derecho y Desarrollo Sostenible en la Universidad San Martín de Porres. Finalmente, es miembro también de la Comisión de Derecho Minero de la Sociedad Peruana de Derecho. Sin ánimo de hacer más extensa esta introducción, les dejo a ustedes, estimados públicos, con la doctora Natalie Torres López. Adelante, doctora. Está hablando en mute. Muy buenas tardes, disculpen. Agradezco a todos la presencia hoy día en este contexto excepcional en el que nos encontramos fortaleciendo conocimientos y en lo referido específicamente al Acuerdo de Escazú. Como lo ha dicho la persona que nos ha generado la introducción a este evento, ciertamente se han generado ciertas controversias respecto al Acuerdo de Escazú. Lo que podría indicar es respecto a que este acuerdo regional es impulsado por la CEPAL y es un acuerdo muy importante respecto a que contempla los derechos humanos con la protección al medio ambiente y generado esto específicamente en 3 principios, ¿no? Arraizado en ello, el principio del acceso a la información pública, al acceso a la justicia ambiental y el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental. Cierto es también que nosotros tenemos antecedentes, tal y como ya lo ha indicado quien nos ha hecho la introducción, vuelvo a repetir, antecedentes internacionales que ya contemplan nos hacen contemplar dentro de nuestro marco normativo nacional este tipo de derechos.
pero yo quiero centrarme específicamente en los beneficios referidos al artículo 9 respecto a este convenio, los cuales se refieren a la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. También cabe recalcar que hoy en día la mejora en toma de decisiones respecto a afrontar estos desafíos ambientales en los cuales nos encontramos, debido uno de los puntos es a este contexto, y encara a lo que se refiere al cumplimiento de las ODS de cara al 2030, nos hace contemplar también la intervención en todo nivel sobre lo que se trata a la temática ambiental y ciertamente a estos defensores ambientales, de los cuales nosotros, en nuestro contexto de América Latina y el Caribe, pues tenemos una incidencia muy fuerte respecto a lo que es los asesinatos que han venido ocurriendo sobre estos defensores que contemplan un respeto a su medio del cual ellos son parte y tienen otro tipo de visión respecto a la protección ambiental que nos sería muy útil en todo sentido. El artículo 9 específicamente, que para mí es un punto que no necesariamente se ha tocado dentro del marco internacional dado en la conferencia de Estocolmo y Río 92 y después propiamente Río +20, nos habla específicamente de la defensa en los derechos humanos de estos defensores ambientales, lo que permitirá que se actúe sin amenazas y restricciones respecto a las inseguridades que vienen ocurriendo en este sentido. 16 muertes tenemos a nivel nacional de defensores ambientales y esa es la data que hoy en día tenemos al alcance, pero no sabemos si ciertamente hay mayores incidencias en ello, ¿no? Por ello, considero relevante que estas medidas sean tomadas de una manera apropiada y efectiva y oportuna para prevenir, investigar y sancionar estos ataques y amenazas que vienen ocurriendo respecto a los defensores y a los derechos humanos que ellos les contemplan en estos asuntos ambientales. Otro punto es el artículo 10, que nos habla del fortalecimiento de capacidades. Cierto es que fortalecer las capacidades y la intervención de los pueblos indígenas en su mayoría, ¿no? Ya que hablamos de la Amazonía, en donde la mayoría de proyectos se generan, va a ser muy, muy positivo para poder tomar en cuenta esta visión que ellos generan respecto a los proyectos y tener, ¿por qué no?, un ganar-ganar sobre ellos. No se trata de limitar los proyectos. Yo soy una de las personas que ha trabajado ciertamente en proyectos de hidrocarburos y minería, y pues siempre genero un contexto y creo en el contexto de sostenibilidad respecto a los proyectos, a que se pueden manejar muy bien los aspectos sociales, económicos y ambientales, pero ello nos lleva también a tomar en cuenta las decisiones que se puedan tomar en el ámbito y en el contexto de lo que en principio son los afectados de alguna manera positiva o negativa respecto a los proyectos que se fortalecen en sus zonas geográficas. También podríamos indicar que se debe, obviamente, dentro del marco y el contexto de este acuerdo, a una necesidad de fortalecer la sostenibilidad. No en vano hay una amenaza específica sobre la diversidad que nosotros tenemos. Somos un país pluricultural, la diversidad biológica y en especies que tenemos poco a poco está siendo más amenazada, pues somos uno de los países más vulnerables a nivel mundial por el cambio climático. También es importante fortalecer por ello acuerdos como estos, que si bien reafirman lo que ya tenemos establecido con otros precedentes internacionales y a nivel nacional, nos hacen entrar en conciencia también una vez más de la necesidad de abordar este tipo de temáticas y de entrar en conciencia en general a nivel de la ciudadanía, no solamente donde se generan esos proyectos, de la participación activa que debemos tener sobre ellos y del conocimiento de los impactos. Esa sería mi posición en sí de una manera general y en positivo respecto a este acuerdo y a que podamos ratificarlo, ya que no necesariamente
podemos caer dentro de los argumentos que nos hablan de perder una soberanía, pues uno de los principios que establece este acuerdo nos habla de no necesariamente perder esta soberanía, ya que nos habla de la soberanía misma que todavía seguiríamos teniendo como país sobre nuestros recursos. Y más bien nos da una protección supranacional respecto a lo que se refiere a la defensa de los defensores ambientales que han venido poco a poco sufriendo muchas amenazas. Ese sería mi punto de vista y por ende pues estoy presta a que se generen los debates posibles y seguramente ahí veremos nuevos conceptos que poco a poco irán dando más claridad al público que hoy en día se encuentra del otro lado de la pantalla. Muchas gracias. Gracias, doctora Natalie, por su intervención. A continuación vamos a contar con la ponencia del doctor César Correa Zúñiga, el cual va a abordar un tema también puntual acerca del análisis de la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales, sus ventajas y preocupaciones. El doctor César Correa Zúñiga es abogado por la Universidad San Martín de Porres, máster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en Derecho Público y Recursos Naturales con estudios de posgrado en Derecho Administrativo y Empresa en la Universidad ESAN. Cuenta con, así como también Gestión Ambiental y Derecho del Desarrollo Sostenible en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y Gestión Pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido consultor legal especialista en Derecho Administrativo y de Recursos Naturales en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y en GIS Perú. Ha presentado servicios en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI, el Ministerio del Ambiente, MINAM, y el Ministerio de la Producción, PRODUCE. En la actualidad es profesor de pregrado de Derecho Administrativo y Derecho Pesquero en la Universidad de San Martín de Porres. Sin ánimo de hacer esta presentación más extensa, les dejo con el doctor César Correa Zúñiga. Doctor, adelante. Muchas gracias por la presentación, Peter. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este conversatorio. Es una hora complicada, pero esperemos hacerlo de la manera más dinámica posible y poder alcanzarles mi posición personal al respecto. Efectivamente, Escazú es sinónimo de debate y eso es bueno, porque los acuerdos que vinculan al país tienen que analizarse no solamente respecto a su forma abstracta o a su finalidad de manera abstracta, sino también ir a los temas específicos, a los temas concretos, que ya nos aborda diversa temática. Nadie, creo yo, en el panel va a estar en contra del acceso a la información pública, a la participación ciudadana. Eso es bueno, eso es positivo y sí se debe gestar ese ánimo, no solamente impuesto por un acuerdo que vincula al país, sino también desde la legislación nacional. Y eso es importante que se sepa y que se deba progresar en ese sentido. La rama ambiental o el derecho ambiental al desarrollo sostenible, si bien es cierto, tiene una aparición, podríamos decir, moderna, a diferencia de otras ramas del derecho en general. Tenemos que encontrar su fuente y en verdad su autonomía y su progresión en base a todas las convenciones que se han suscitado a la fecha. Se hacía mención en buenas cuentas que esto viene de un fundamento específico. La Convención de Escazú o el Acuerdo de Escazú tiene su base específica promovida por CEPAL, pero tiene su historia relacionada a la Convención de Desarrollo Sostenible del año 1992, la llamada Convención de Río. El año 2012 se celebró la también llamada Convención Río +20, y en base a ello se gesta esta agenda que finalmente culminó el 4 de marzo de 2018 con la aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América y el Caribe. En principio es una iniciativa saludable porque estamos hablando de una norma que va a conglomerar a los países, por así llamarlos, de la región. Entonces, estamos ahí entrando a analizar ya un aspecto de globalización y de posicionamiento respecto a una disciplina que en este caso es el derecho ambiental. Pero este derecho ambiental no solamente puede ser mirado desde el punto de vista de sus principios rectores, que inclusive el acuerdo también contempla. Uno de ellos, quizás muchos de ustedes hayan escuchado, el principio precautorio, sino también respecto a los efectos que pueda causar
esta participación, que como les digo, es una buena iniciativa, pero no es una iniciativa que se geste a partir de la fecha. Eso tiene toda una climatología y tiene toda una connotación, inclusive ya positivizada en el Perú. Si ustedes revisan el Decreto Supremo 02/2009 del Ministerio del Ambiente, ya recogen buenas cuentas estos elementos en un grado, por lo menos, de participación ciudadana, de acceso a la información pública, si bien es cierto la vincula con el texto único ordenado que tenemos a la fecha de acceso a la información pública, encontramos que ya hay una preocupación, por lo menos por el país, respecto al abordaje de los temas y de la intervención de la participación pública en la toma de decisiones, en grande o en menor medida. Pero eso también depende mucho del tema del contexto y el tema social. La participación ciudadana va a ser buena siempre y cuando se puedan identificar a los grupos que realmente requieren tener una injerencia sobre la posición a tomar, no solamente a ellos, sino en realidad a la colectividad en su conjunto. Y para ello tenemos que llegar a quienes representan a la colectividad en la toma de decisiones. ¿Y cómo me siento yo representado en la toma de decisiones? Eso es importante. ¿Me siento representado solamente porque participa una ONG en la toma de decisiones o porque por lo menos promueve los debates o promueve el acercamiento a la población? El poblador o el ciudadano también es responsable respecto de ello, porque los derechos de tercera generación o este derecho de vivir en un ambiente sano, o un ambiente donde se pueda desarrollar la vida como corresponde, con una calidad que amerita este derecho tan importante de tercera generación, o llamámosle derecho fundamental, que se encuentra inclusive en la Constitución Política del Perú, nos lleva a una mirada de compromiso de la ciudadanía, un compromiso social. Entonces, ya partimos de que existe una agenda y existe ciertas normas que establecen estas prerrogativas para los ciudadanos desde hace algunos años, desde el año 2009. Un tema importante que realizó el Ministerio del Ambiente fue la creación del Sistema Nacional de Información Ambiental, el llamado SINIA. En verdad es importante que la información pública sea puesta en el marco de las nuevas tecnologías al alcance de los ciudadanos. Entonces podríamos hablar bondades del acuerdo en sí, en cuanto al artículo 7, que es lo que me aborda a mí. Podría deleitarme hablándoles de bondades respecto a la participación ciudadana. Para mí es importante la toma de decisiones en la participación ciudadana. La Ley de Procedimiento Administrativo General reconoce un espacio inclusive en la legislación peruana, reconoce un espacio de participación ciudadana, y al ser una norma común que establece ciertos parámetros en común que deben ser situación administrativa, es importante. El acceso a información, que duda cabe, en los últimos años se ha reforzado bastante el tema de acceso a la información, creándose inclusive los tribunales que resuelven las denegatorias o cualquier contravención al acceso a la información pública en el Perú. Y el Perú tiene una ley que se robustece respecto a la experiencia, inclusive a la casuística, que durante muchos años ha originado discrepancias, no solamente en la vía administrativa, sino inclusive hasta en la vía constitucional a través de los procesos de habeas data. Entonces, la información pública puesta en conocimiento de un ciudadano responsable va a ser de suma utilidad. Entonces, podríamos celebrar eso, podríamos asegurar o celebrar el aseguramiento a estos derechos. En realidad, esto se va a asegurar en la medida que el ciudadano también sea responsable y pueda acceder a estos. También tenemos en buenas cuentas la toma de decisiones de las etapas iniciales, es decir, la participación ciudadana de esas etapas iniciales, que ahí quiero incidir un poco en mi análisis, en cuanto a las bondades, los plazos razonables, la información efectiva, el tema del idioma, el lenguaje inclusivo, que también es importante. Sería bueno también hablar de la igualdad entre tanto participación de hombres como de mujeres, que la coyuntura actual y moderna y a futuro nos lleva a ello, nos lleva en buenas cuentas a que la participación sea tanto de hombres como de mujeres. Es importante eso, esa apertura en algún momento la inclusividad lo permitirá. La pública toma de decisiones, que en cuanto se haya adoptado, sea conocimiento de los participantes o de la ciudadanía en su conjunto, es parte de lo que se denomina democracia. Un Estado democrático tiene que llegar a eso. Y los espacios de consultas que siempre suelen darse. Entonces, sacaremos puntos positivos respecto a todas estas bondades, que digo que en realidad refuerzan el marco ya existente, porque tenemos un marco normativo, no es que comencemos de cero, tenemos un marco normativo, y ese marco normativo se viene gestando desde hace mucho tiempo, y la Administración Pública ha sacado lecciones muy valiosas respecto de ello. Pero sí me preocupan algunos aspectos en particular. En el artículo 7 hay algunos puntos que sí hay que analizarlos, que si eso también está recogido en las normas ambientales, en la práctica me lleva a una reflexión, y una reflexión bastante importante. Yo justo para prepararme para esta exposición, utilicé los días anteriores, días previos, buscaba alguna forma de expresar la idea de manera más técnica, y me encontré con una cita muy importante del profesor Jaime Rodríguez Arana,
que en verdad últimamente me está llamando la atención mucho de sus ponencias y muchas de sus formas de pensar, porque muchas veces coinciden con las que yo pienso. Entonces, para mí es un referente muy importante. Y yo se lo cito, porque es un tema muy importante tener en consideración en toda toma de decisiones. ¿Y por qué digo eso? Porque detrás de toda toma de decisiones, sea a través de un acuerdo, a través de una intervención mediante un acto administrativo, o sea a través de una intervención, a través de un acto normativo, está el interés general. Y acá estamos hablando del interés general nacional, que es en realidad lo que corresponde salvaguardar. Sin apasionamiento de nacionalismo y todo ello, es interesante abordar ello. Y es lo siguiente. El profesor dice lo siguiente: el interés general, que ha dejado de ser monopolio natural del Estado, tampoco puede ser objeto de apropiación por parte de grupos económicos, nacionales o internacionales. La idea de fragmentación de pluralismo es, en un Estado social y democrático de derecho, que se precise uno de rasgos esenciales, una de sus características más importantes. Por ello se debe tomar conciencia de los peligros que encierra la llamada soberanía económico-financiera. Una nueva soberanía que ha desplazado realmente al ciudadano de su condición de dueño y señor del poder público. Efectivamente, cuando la economía domina el derecho, cuando el derecho público discurre varios cuerpos detrás de la economía, cuando el derecho, expresión de la justicia, es desterrado de las decisiones económicas y financieras, entonces los principales poderes económicos y financieros se enseñorean del interés general y las notas de la racionalidad, pluralismo y justicia desaparecen al servicio del enriquecimiento sin cuento de los principios dirigentes y propietarios de estas corporaciones. En buenas cuentas, el profesor nos llama, acá la reflexión, nos dice lo siguiente: el interés general va a partir en principio de la convicción de cada ciudadano respecto a los derechos que quiere que se salvaguardan y cómo estos se ven representados, ya sean a través de sociedades civiles ya constituidas y que apuntan muchas veces a intereses personales y particulares, y hay que decirlos así. En buenas cuentas hacen función de índole social y índole promotor de acciones del ambiente, también tienen una agenda propia en algunos de los casos. Tiene una agenda propia particular y eso en realidad tiene que estar a la par del interés común, o el interés público, el interés general en este caso. Entonces, el interés general es la rama importante y es el pilar que va a sustentar cualquier tipo de intervención. Y esta norma y este acuerdo hace incidencia, no digo que sea la primera vez, pero sí hace incidencia en algunos aspectos que les corresponde a la administración pública tener en consideración. Por ejemplo, hace mención a los verbos de garantizar y promover. ¿Qué se va a garantizar? Que la toma de decisiones, y no solamente la toma de decisiones, sino también las revisiones, las reexaminaciones o actualizaciones de proyectos, podemos hablar de proyectos de inversión, de actividades y de autorizaciones, se permita la participación del ciudadano. Inclusive se gesta la posibilidad de que sean informados de las decisiones tomadas o cómo se han tomado esas decisiones debidamente motivadas para poder salvaguardar los derechos que tengan frente a las mismas a través, ya entiendo yo, de la vía judicial respectiva. Entonces, es un marco que, si bien es cierto, impone ciertas condiciones, hay que saber cómo estar preparados para recibir esa obligación de uniformizar o de actualizar las disposiciones internas al marco normativo que se pretende incorporar al derecho peruano. Entonces, ahí viene el primer tema de preocupación. Si bien es cierto, la norma ha sido clara en cuanto a señalar que se trata, en buenas cuentas, de impactos significativos al ambiente, y también hace mención incluso al derecho a la salud, y me parece bien, pero hay que establecer los límites en realidad para ver, en buenas cuentas, cuándo estamos ante un impacto significativo al ambiente y cuándo no lo estamos, porque si no vamos a gestar un sinnúmero de solicitudes, un sinnúmero de reclamos, que lo que a mí me preocupa, básicamente me parece bueno, pero todo exceso no es bueno, es malo, me preocupa que puedan entorpecer en cierta medida la toma de decisiones. En vez de favorecerla, muchas veces esa toma de decisiones masiva, y a veces inclusive sin sustento en algunos de los casos, no en todos, pero en algunos sí, nos lleva a entorpecer la toma de decisiones, y eso obviamente involucra intereses de índole general, que al fin y al cabo los perjudicados van a ser todos los ciudadanos de un territorio. Entonces, ese reto le corresponde ser abordado por la administración pública. Y la administración pública tiene que estar a la altura de las circunstancias para recibir ese reto, esa información, ese cumplimiento de obligaciones, para que en su legislación interna se geste claridad y se establezca en qué casos se va a requerir y cómo se va a requerir la participación del ciudadano. Participación que tiene que estar previamente prevista en cuanto a su identificación y cómo ésta se gesta a lo largo del territorio nacional para que todas las personas sean escuchadas, sean atendidas y por lo menos sean, en buenas cuentas, valorados sus puntos de vista, siempre y cuando, obviamente, los argumentos nos lleven a ello y que eso no dilate la toma de decisiones.
Eso en cuanto al tema de decisiones administrativas, que muchas veces hablamos de proyectos, actividades, autorizaciones a través de la fórmula del acto administrativo o cualquier actuación que otorga un tema de derechos, intereses u obligaciones a los ciudadanos. De eso tenemos bastante experiencia y en buenas cuentas los límites son importantes ahí. Pero yo me quería concentrar básicamente para culminar mi exposición respecto a ese segundo punto, que es el otro pilar que yo veo respecto a la participación ciudadana, que es el tema de la promoción de la participación pública en proceso de toma de decisiones, pero no solamente respecto a temas de otorgamientos de derechos o de derechos ya que existen en el territorio nacional, sino también en la gesta de ciertos fenómenos que, si es cierto, algunos casos son importantes, yo me concentro en los que a mí me generan mayor preocupación. En el tema de la elaboración de políticas públicas, que si bien es cierto, el Decreto Supremo 002-2009, MINAM, recoge en buenas cuentas la participación pública del ciudadano, pero me preocupa en lo que respecta a las normas y reglamentos, por una sencilla razón, y es lo que yo paso a exponer. Las normas y reglamentos, en realidad, el reglamento es una norma, y cuando hablemos de norma vamos a hablar de cualquier intervención, no solamente de alcance reglamentario o de resolución administrativa, también vamos a hablar de resoluciones legislativas o de normas de carácter legislativo, emanadas del Congreso de la República. Entonces, la idea, yo entiendo, del acuerdo es que la participación ciudadana se geste desde los primeros momentos de la toma de decisiones, pero hay que diferenciar qué cosa es toma de decisiones. Porque cuando construimos una norma o cuando construimos un reglamento, la toma de decisiones todavía no es clara, estamos en un proceso de construcción. Y siempre lo que se evita en buenas cuentas es generar falsas expectativas. Porque si bien es cierto, esto no está positivizado, por si acaso, esto es un tema de índole práctica que sucede en toda administración pública que tiene como función el otorgamiento, o mejor dicho, la elaboración de normas en base a la función normativa de la administración pública. Entonces, ¿desde cuándo va a comenzar la conciencia de la participación ciudadana? ¿Desde cuándo esta toma de decisiones va a llevarnos a la obligación que este acuerdo lo requiere? Porque los procesos de elaboración reglamentaria son procesos, digamos, dispares. Cada entidad toma sus decisiones en base a su autonomía para la formulación de normas o reglamentos, y no existe, salvo en los últimos años, la gestión por procesos de entidades públicas que establecen procesos internos, pero no nos llevan a un tema de vinculación con el ciudadano de manera positivizada. Si bien es cierto, las administraciones públicas lo hacen, reciben aportes de la ciudadanía, inclusive hay obligación de prepublicar o publicar el proyecto. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece un plazo de 5 días, como mínimo. En buenas cuentas, el Decreto Supremo que yo les hago mención establece una obligación de un periodo mayor, que son de 10 días útiles. Pero lo que vamos en buenas cuentas es cómo se va a gestar esa intervención en el tema normativo y en el tema reglamentario. Hay una mala creencia en el país, y lo hemos visto en la coyuntura en la cual nos encontramos, que mientras mayores normas se gesten, más protegidos van a estar los derechos. Y eso es falso, porque al fin y al cabo la norma no es el fin. La norma es un medio para llegar a un fin, pero va a depender también de la coyuntura social, de buenas cuentas de los intereses nacionales, y obviamente lo priorizado que se tengan estos para poder definir cómo se va a llevar a cabo la intervención. A mí me preocupa ese aspecto respecto al tema de la incidencia normativa y la incidencia reglamentaria, que podría complejizar algunas actividades. Si tiene sustento, bienvenido sea. Felicitaremos ello y la intervención será buena, y la construiremos como país, como debe ser, con un consenso social. Pero muchas veces eso no sucede. La toma de decisiones es un elemento muy importante, y es difícil tomar decisiones. Quien diga que es fácil, en verdad me gustaría conversar con esa persona, porque tomar decisiones es lo más complicado. Y cuando tú tomas decisiones, encuentras a 2 a 3 personas, a 4 personas al costado, y no hay más. Y muchas veces tienes que soportar esas decisiones. Entonces tenemos que ser responsables, porque este acuerdo nos lleva a que la toma de decisiones esté involucrado el ciudadano, la participación ciudadana, y obviamente el ciudadano tiene que ser responsable. Tiene que conocer la materia, y obviamente la institución o el eje que lo va a representar tiene que estar a la altura de las circunstancias para que esto sea dinámico y que no solamente represente un interés en concreto, sino represente intereses que sean debidamente motivados y que sean intereses que repercutan, valga la redundancia, en el interés general. Entonces, sobre este punto yo sí me quisiera detener. El tema es las políticas públicas, que nos encontramos en un proceso de construcción de políticas públicas. Tenemos, a partir del año 2018, un reglamento de políticas públicas. Tenemos en el Perú una metodología de aprobación de políticas públicas que se nutre obviamente de otras metodologías básicamente académicas, pero ya tenemos por lo menos una línea rectora a través de ese plan en la construcción de políticas públicas
qué duda cabe, la participación ciudadana es importante, escuchar la participación ciudadana siempre va a ser importante, pero necesitamos responsabilidad y seriedad en la toma de decisiones. Y sobre todo en temas normativos y en temas reglamentarios que muchas veces facilitan o muchas veces dificultan. Estamos en vías de acceder a OCDE, se han simplificado muchas normas administrativas, la administración pública está haciendo muchos esfuerzos por simplificarlas. Tenemos el impacto de análisis regulatorio, el análisis de calidad regulatorio, que también tiene que ser reforzado en su momento, en su oportunidad. Se ven muchos ejes respecto a la simplificación administrativa, al acceso a la información pública, a la digitalización de la información. Se habla obviamente hoy en día de servicios públicos vinculados a las nuevas tecnologías, pero el tema reglamentario, el tema normativo, muchas veces se utiliza para, con pretexto de salvaguardar derechos, muchas veces se utiliza para trabar algunas intervenciones, complejizar algunas intervenciones, o que simplemente esas intervenciones nunca vean la luz. Si no, miren ustedes cuántos proyectos de normas se publican y muchas veces cuántos proyectos terminan saliendo, dando luz finalmente, o siendo modificados a última hora. Entonces, ahí está la labor de la ciudadanía. Es importante que la ciudadanía sea responsable respecto a lo que quiere intervenir y por qué quiere hacerlo, y que esa intervención sea en beneficio del interés general, porque si no no va a hacer de esa manera, estaríamos ante un grave riesgo en lo que respecta a este punto que yo les menciono, y que les agradezco que hayan compartido conmigo estas ideas que yo esbozo. Igual cualquier comentario adicional, cualquier duda que se pueda generar respecto a lo que me han manifestado, yo quedo presto de ustedes para absolverlas. Muchas gracias por su intervención y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, estimado doctor César. A continuación vamos a contar con la participación de la doctora Fátima Contreras Teles, quien nos brindará una ponencia titulada Democracia y Gobernanza Ambiental, hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú. La doctora Fátima Contreras Teles es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con una segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con conocimientos en legislación sobre los recursos naturales, evaluación de impacto y certificación ambientales, participación ciudadana y democracia ambiental, entre otros. Ha participado en espacios de discusión y debate como en la sociedad civil, en procesos legislativos, normativos y académicos, tocando, entre otros, la temática del Acuerdo de Escazú. Actualmente se desempeña como especialista legal de política y gobernanza ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Sin ánimo de hacer más extensa la presentación, les dejo a cargo con la doctora Fátima Contreras Teles. Adelante, doctora. Gracias, Peter. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Peruana de Derecho por la invitación y por el interés también en tratar un tema tan interesante y que, como bien señalas, en las últimas semanas ha sido centro de debate desde muchos enfoques y muchas posiciones, ¿no? Bueno, he preparado una presentación que me pueda ayudar a organizar y mostrarles a ustedes lo que les vengo a compartir. Lamentablemente no puedo compartir pantalla porque no tengo autorización, pero yo les puedo compartir a los organizadores de este espacio la presentación para que luego puedan compartírselo a ustedes. Bueno, entonces yo he escuchado atentamente a las intervenciones anteriores y en realidad muchas gracias por sus perspectivas. Yo creo que es importante conocer siempre el análisis que se brinden sobre este acuerdo internacional. Lo primero que me gustaría comentarles es que el Acuerdo de Escazú se trata de un instrumento regional, como bien han señalado Peter también en la introducción. Es el primer tratado internacional en asuntos ambientales para la región América Latina y el Caribe, y es el primer tratado internacional en el mundo en contar con disposiciones referidas al reconocimiento y protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Como bien ya ha señalado Peter, esto nace ya en 1992 en la Declaración de Río, que consagra 27 principios, y es importante siempre recordar qué es lo que dice el principio 10 de este instrumento, de esta declaración. Nos señala que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. Y para ello, toda persona debe tener acceso a la información, debe tener oportunidad de participar y también proporcionárseles acceso efectivo a mecanismos judiciales o administrativos de justicia. Entonces, doctora Fátima, disculpe, me comentan que ya está habilitada la función para compartir pantalla. Si usted gusta, podría compartirla en este momento, no habría ningún problema. Gracias. Genial. Ya lo puedo hacer. Bueno,
Entonces, como les decía, este principio finalmente lo que hace fue, o lo que hizo 20 años después, fue que muchos países líderes en la región de América Latina, entre ellos nuestro país, se unieran y acá está, suscribieran esta declaración para aplicar este principio 10, ¿no? Que es lo que precisamente da inicio a todo el proceso de elaboración del Acuerdo de Escazú. Después de 9 reuniones presenciales y de 6 reuniones virtuales entre estos países, con la participación de la sociedad civil, en marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica, se adopta el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo Regional para América Latina y el Caribe sobre el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Es importante indicar que este fue un proceso transparente, es decir, que fue difundido por medios y se trató también de ser difundido por correos, por videos, videos virtuales, ¿no? Y también contó con este mecanismo que se llamó el mecanismo del público, que daba la oportunidad a la sociedad civil de toda la región de poder participar y tener opción a voz, sin tener opción a voto, por supuesto, pero sí de poder dar un espacio para brindar aportes u observaciones a lo que se venía discutiendo en esos momentos. En términos generales, el acuerdo, como bien siempre lo señalamos desde la SPDA, se trata de un acuerdo bastante operativo. Como bien ya lo han explicado mis colegas anteriormente, se trata de dar estándares, establecer estándares o mecanismos o condiciones para que los derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia y también el reconocimiento y protección a defensores de derechos humanos ambientales puedan ser ejercidos de manera efectiva, ¿no? Entonces tenemos, además de esta primera parte tan general, que además establece principios clave para orientar la interpretación y la aplicación del Acuerdo de Escazú, tiene la parte operativa y finalmente tiene esta parte de fortalecimiento de capacidades y cooperación, que es lo que también hace único el acuerdo, y es porque tiene el objetivo y tiene la visión de mantener esta red de colaboración y de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas que se inició en el proceso de negociación del acuerdo, en también mantenerla en el proceso de implementación de este instrumento. Bueno, eso es algo importante que mencionar, ¿no? El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos. A ver, nosotros, si bien han señalado, tenemos reconocidos, y no hay que olvidar esto, reconocido en nuestra constitución política, los derechos de acceso a la información, a la participación y también, por supuesto, a la justicia, ¿no? Ambiental. ¿Esto qué significa? Que parte ya de nuestro marco normativo y nuestro reglamento está orientado a garantizar que estos derechos se ejerzan efectivamente, que no sean vulnerados. Entonces, este acuerdo internacional decimos que es un tratado de derechos humanos porque efectivamente lo que hace es que pueda, a través de estos derechos que son caracterizados como instrumentales, puedan ayudarnos a también asegurar el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a contar con un medio ambiente sano y equilibrado. De hecho, el ex relator John Knox de las Naciones Unidas señaló que también hay un círculo virtuoso entre los derechos de acceso por su carácter instrumental y los derechos humanos, así como el derecho a contar con un medio ambiente sano y saludable. El Acuerdo de Escazú, como bien señalas, es colocar la igualdad en el centro del desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás. Esa es la visión del acuerdo que acompañó además a todos durante los procesos de negociación. Ahora, ¿por qué es necesario proteger a los defensores y defensoras ambientales en el Perú? Como bien pueden ver en la presentación, durante el 2018, 164 personas defensoras fueron asesinadas en el mundo, según un informe de Global Witness. América Latina fue la región que reportó más de la mitad de ellos. Esto quiere decir y nos coloca en una situación, en un escenario de violencia frente a estas personas, en donde se vulnera no solamente el derecho a la seguridad, sino también el derecho fundamental a la vida. Entonces, estamos frente, también como país que pertenecemos a esta región,
en un escenario inseguro y en un escenario violento para las personas quienes ejercen acciones orientadas a la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Pero nosotros ya hemos avanzado en este sentido, ¿no? El Ministerio de Justicia publicó en febrero del 2018 un Plan Nacional de Derechos Humanos, orientada desde ese año hasta el 2021, que incluía como un tercer lineamiento estratégico el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, considerando también entre ellos a las personas defensoras de derechos humanos. El año pasado, en abril, se publicó un protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, y lo que sigue es poder asegurar que este protocolo sea implementado efectivamente y también complementarlo con otras normas de otros caracteres para poder asegurar que estos mecanismos de seguridad y de protección puedan darse de manera efectiva. Esto está recogido en el artículo 9 sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en los que, como pueden darse cuenta, establece de manera más general que cada parte, ¿no? El compromiso y la obligación de que cada parte deba tomar medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos de las personas defensoras, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha parte, como los que están suscritos a un pacto a la Convención de Derechos Humanos, el cual nuestro país forma parte ya desde los 80, ¿no? Ahora, bien han señalado que nosotros, si bien es cierto, recogemos ya nuestro marco normativo, nuestra legislación, estos tres derechos, es importante también tener en cuenta la significancia que tendría para el país con la comunidad regional, con la comunidad internacional, ¿no? Confirma el valor del multilateralismo regional para el desarrollo sostenible, establece estándares regionales, es decir, es ir, si bien es cierto, por nuestro país, pero también ayudar a que otros países o contribuir a que otros países también mejoren estos estándares, promueve la cooperación, sentando bases de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones. Es un instrumento que promueve inversiones sostenibles. Se ha dicho que no, que podría significar un obstáculo, pero esto no es cierto. A ver, lo que tenemos ahora, tenemos un paradigma, ¿no? Tenemos, si bien es cierto, un marco normativo y legal que desarrolla mecanismos de participación o mecanismos de acceso a la información. Cuando nosotros vemos los resultados de nuestro marco normativo, nos coloca en que tenemos nuestra región y en especial nuestro país, tenemos la mayor cantidad de conflictos de carácter socioambiental en un 69% del total. Entonces, esto significa o que bien hay una deficiencia todavía en cómo implementan este marco normativo, o bien que hay que hacer ajustes o adecuarse a lo que nos dicen, lo que nos dicta nuestra Constitución para asegurar que estos derechos se puedan ejercer y se puedan implementar de la mejor manera. A ver, tenemos por un lado sectores como el minero que tienen bien desarrollada el marco normativo de la participación pública, pero cuando nos dirigimos y vemos, por ejemplo, el marco normativo energético o industrial o agrícola, entonces vemos que el nivel de desarrollo no es el mismo. Cuando ampliamos esta mirada a un enfoque ya más intergubernamental, nos damos cuenta que esta brecha de implementación o esta asimetría entre uno u otros desarrollos de marcos es mucho más grande todavía, ¿no? Tenemos que los gobiernos regionales entre ellos tienen distintos niveles de protección o de garantizar estos derechos, y también cuando nos vemos a los mecanismos locales, ¿no? Entonces hay todavía un desafío como país de poder seguir trabajando en estos puntos, ¿no? En cómo reducir la simetría del desarrollo de marcos normativos entre sectores y entre niveles de gobierno, y también en cómo asegurar que la brecha de implementación de las normas y de lo que se traduce en la realidad también sea efectiva. Y creemos que el Acuerdo de Escazú va a ayudar precisamente a reducir esta brecha. A ver, otra cosa que es importante recalcar y no olvidar es que el Acuerdo de Escazú está alineado a las recomendaciones de la OCDE, ¿no? La OCDE, que es un organismo que vela y que promueve el desarrollo económico de los países. En el 2016 se elaboró una evaluación de desempeño ambiental, que también fue fue una misión que trajo al análisis de nuestra institucionalidad y de nuestro marco normativo, no solamente de la OCDE, sino también de la CEPAL.
pero que finalmente dio una serie de recomendaciones y conclusiones como resultado de esta evaluación, que además fue luego el Ministerio de Ambiente elaboró un plan de acción para implementar estas recomendaciones en el camino que se espera del país forme parte de este organismo. Entonces, primero hay 3 recomendaciones que están bastante orientadas a poder fortalecer los sistemas de información, asegurar la transparencia, como bien lo pueden ver en pantalla, y también para poder promover y fortalecer la participación. Hay 3 recomendaciones, la 16, la 17 y la 66, ¿no? Poder reforzar la eficacia de la participación activa amplia en procesos de licenciamiento, y la recomendación 17 que también está acotada a los procesos de evaluación de impacto ambiental. Entonces, finalmente hay una recomendación que está referida a fortalecer el sistema de justicia y se refiere a mejorar las capacidades, a las especialidades, a la institucionalidad y al soporte técnico y científico para las labores de los operadores de justicia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la OCDE, que es un organismo, como bien he señalado, orientado a promover y asegurar que haya un desarrollo económico, también está entre sus lineamientos, entre sus políticas, entre sus diversos instrumentos jurídicos, la necesidad de que este desarrollo económico sea sostenible y sea, por supuesto, tenga como bien reforzar las relaciones entre el Estado, entre la ciudadanía y entre el sector privado. Ahora, el acuerdo de Escazú no es, nuevamente lo hemos señalado, no atenta contra la soberanía. Acá pueden ver el artículo 3 sobre principios, que habla sobre el principio de soberanía permanente, el principio de igualdad. Hay principios que son innovadores, como el principio pro persona, que es un principio hermenéutico de interpretación. Hay el principio de no regresión, pero además lo complementa con el principio de progresividad, que es un principio que lo que nos dice es que nuestro marco normativo y nuestros estándares no solamente no pueden retroceder, sino tienen que ir siempre optando o mejorando los niveles o los estándares de protección o de implementación de estos derechos, ¿no? Lo otro que fue también ha sido punto de controversia es el artículo 19, en el que establece la solución de controversias entre los países, ¿no? Básicamente este artículo es un artículo que fue tomado de la Convención de Viena sobre los derechos de tratados, el cual establece que únicamente en temas de interpretación o de aplicación del acuerdo solo entre países pueden solucionar esta controversia primero a través de la negociación y luego, en todo caso, pueden optar por someterse a la Corte Internacional de Justicia o a los procedimientos de arbitraje. Pero esto no es así, no se señala que se puede ir a estas instancias internacionales cuando producto de la implementación de estos derechos surja una controversia entre el país y entre la ciudadanía. Esto, de hecho, es posible gracias a la adherencia que tenemos como país al Pacto de Derechos Humanos desde los 80, y por eso es que ya han habido casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ningún lado del acuerdo se señala o hace referencia al patrimonio amazónico de nuestro país, al patrimonio natural de la Amazonía, del territorio amazónico. Y finalmente lo que les vengo a decir es el acuerdo es un instrumento de cooperación internacional, como bien lo he señalado en esta última parte, con esta visión de crear una red de cooperación, intercambio de lecciones aprendidas y experiencias. Es un instrumento innovador, no solamente por el artículo 9 sobre personas defensoras, sino también sobre otros principios que les he comentado. Y es un piso de estándares sobre el cual se trabajará para promover la implementación. Ahora, acá hay un punto muy importante y que también quisiera hacer referencia a los comentarios de mi colega que me precedió, y es que señalaba que el artículo sobre participación pública no habían algunos aspectos que podrían generar algunas cuestiones de observancia, ¿no? A ver, lo primero que sí quisiera que quede muy claro es que estos principios, como bien he señalado, se tratan de principios fundamentales, son principios reconocidos por la Constitución. Cuando estos derechos se materializan en normas o reglamentos, el objetivo es que precisamente se garantice el ejercicio y que se traten como derechos
como tal, ¿no? Un error de los últimos años y que también precisamente desata conflictos socioambientales es tener una mirada de garantizar la transparencia o el acceso a la información o de garantizar a la participación como un requisito formal en procedimientos de evaluación de impacto ambiental si nos referimos a proyectos de inversión, cuando en realidad se trata siempre de asegurar que estos derechos sean y que involucrar a las personas o a la ciudadanía en áreas de influencia de los proyectos de la manera más eficiente posible. El acuerdo no señala y está alineado esto con nuestro marco normativo que los resultados de la participación pública van a ser vinculantes a las decisiones. De hecho, la decisión, y esto también está en la línea del principio de soberanía, la decisión sobre el aprovechamiento de recursos naturales siempre va a estar a cargo de la autoridad. Pero lo que sí señala es que la participación debe darse siempre de manera temprana, efectiva e informada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de participación en procesos de evaluación de impacto ambiental, debe ser de manera que la participación la participación permita que la ciudadanía y que las poblaciones o las comunidades puedan intercambiar también información y enriquecer al diseño de un proyecto de inversión. No veamos que esto es un obstáculo, que esto pueda obstaculizar una decisión, sino enriquecerla. Y ese es el objetivo finalmente de ejercer este derecho de manera responsable. Y la manera en cómo se ejerce responsablemente es a través de la información, de cuánta información y de qué manera la información sea proveída a las comunidades o a la población y a la ciudadanía que tenga que participar. Entonces, bajo esa visión que se tiene que tener la administración pública, de que la participación trata de robustecer las decisiones, en tanto se están incluyendo ahí las observaciones, las consultas, va a tomar siempre decisiones y a fortalecer y a hacer más estrechas las relaciones entre los actores, ¿no? Otro punto es que la participación en normas y reglamentos, de hecho, es algo que ya se viene dando. El acuerdo, si bien es cierto, no señala en qué momento del proceso de elaboración de las normas y los reglamentos u otras leyes, por ejemplo, deba de empezar, pero obviamente atendiendo a que tanto las políticas públicas como las normas que se desprenden de la aplicación de una política nacen desde el planteamiento de un problema público, de un interés público, entonces debe tener también participación pública. Actualmente nosotros y cualquier ciudadano, nosotros como organización me refiero, y cualquier ciudadano o ciudadana puede participar en un proceso de elaboración de normas. Muchas entidades públicas someten a opinión pública sus proyectos normativos por periodos de 10 días, de 15 días hábiles, atendiendo a la tecnicidad también de las normas, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende fortalecer y robustecer con el Acuerdo de Escazú. El acceso a la justicia, creo que algo que bien no hemos señalado tanto, si bien es cierto, el Poder Judicial viene trabajando en la especialidad de los jueces, de los operadores y jueces y fiscales u otros operadores de justicia para entender la multidisciplinaridad que caracteriza el tratamiento del derecho ambiental y también la defensa de estos derechos, viene trabajando en esta especialidad, viene robusteciendo, pero todavía es un largo camino que se debe de dar, ¿no? Para el sistema de justicia, para nuestro Poder Judicial. Finalmente, para las personas defensoras, la idea es que ellos puedan contar con un entorno seguro, se pueda asegurar las medidas apropiadas para sancionar ataques, amenazas, ¿no? Y obviamente también garantizar que sus derechos fundamentales como personas sean garantizados, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la protección, el derecho a la integridad. Bueno, finalmente esto es meramente informativo. Lo que nosotros hasta ahora estamos esperando es que el acuerdo pueda ser dictaminado en la Comisión de Relaciones Exteriores para que pueda pasar al Pleno del Congreso y finalmente se pueda debatir su ratificación o no, que va a ser finalmente como un proyecto de ley también, tiene que estar sujeto a la suscripción del presidente de la República para poder ser depositado al depósito de las Naciones Unidas de Tratados. Actualmente hay 9 países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú. El último fue Ecuador, pero también tenemos a Bolivia, a Nicaragua, Panamá, Uruguay y también otros países del Caribe.
¿no? Hace unos días, en esta semana, el presidente de Colombia se pronunció sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, indicando que debe ser tratado de manera urgente en su poder legislativo que tiene está a cargo de la ratificación. Bueno, entonces eso ha sido eso ha sido todo. Espero que haya sido ilustrativo para ustedes, espero que haya sido útil y si es que tuvieran también alguna consulta, estamos aquí para resolverla. Muchas gracias. Gracias, doctora Fátima, por su intervención. A continuación, vamos a dar pase al doctor Edwin Zarco Nieva con el tema titulado El Acuerdo de Escazú, principales razones por las que no debe ratificarse. El doctor Edwin Zarco Nieva es sociólogo por la Universidad Nacional Federico Villarreal, máster en estudios amazónicos por la Universidad Mayor de San Marcos y máster en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su vida profesional incluye puestos en el sector público y privado como especialista en evaluación de impacto ambiental, relaciones comunitarias, resolución de conflictos socioambientales y gestión ambiental. Actualmente es director del Centro de Investigación y Análisis Socioeconómico Looking, institución que estudia y difunde el enfoque teórico de la ecología de mercado. Realiza análisis de políticas ambientales y promueve el emprendimiento ambiental. Asimismo, recientemente ha brindado una entrevista bastante amena al diario Expreso, acerca justamente sobre el acuerdo de Escazú, que los invito también a visitar, ¿no? Doctor Edwin Zarco, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Primero agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho por la invitación. Creo que estos espacios nos ayudan mucho a reflexionar, a brindar nuestras opiniones, ¿no? Y sobre todo también conocer las opiniones de los otros panelistas, de los otros participantes, ¿no? Bueno, el Acuerdo de Escazú yo creo que tiene objetivos interesantes, ¿no? Uno de los objetivos es pues, el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, ¿no? Suena bonito el objetivo, ¿no?, de esta norma, pero hay que ir más allá, hay que analizar de qué manera esta se puede cumplir, ¿no? De qué manera a través de su aplicación se van a llegar a cumplir sus objetivos, ¿no? Yo creo que este acuerdo es en vano, ¿no? Lo que hace es burocratizar el tema de participación ciudadana, el acceso, la participación pública, ¿no? El acceso a la información en nuestro país. Nosotros, para empezar, ya tenemos normas, ¿no?, que te permiten tener acceso a la información, ¿no?, a la transparencia en los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, cuando uno desarrolla en todos los proyectos, no solo en la Amazonía, sino en todo el Perú, tiene que hacer procesos participativos, tiene que hacer talleres antes, talleres durante, talleres luego, tiene que hacer audiencias públicas, consultas públicas, buzones de sugerencia, repartir los estudios ambientales a cada una de las sedes, es decir, en cada uno de los proyectos ya se aplica procesos de participación ciudadana y acceso a la información. Lo estamos haciendo. Que no se haga bien es un proceso que es netamente responsabilidad estatal, ¿no? El Estado tiene que ser eficiente en cumplir sus normas. Si no lo está haciendo es porque está siendo totalmente deficiente, ¿no? Entonces, sumarnos a esa eficiencia, una firma de un acuerdo internacional, ¿no?, con algo que ya tenemos, es simplemente burocratizar todo el proceso. Es decir, tejer una maraña más confusa, ¿no?, para poder desarrollar los proyectos, ¿no? Y tenemos que tener presente, ¿ya?, que todos los seres humanos respondemos a incentivos, ¿no? Si vemos que todo está enmarañado, donde todo está oscuro, donde yo sé que tengo que aplicar otra norma internacional y otra más, nadie va a querer invertir, nadie va a querer desarrollar un proyecto porque va a decir esto es totalmente difícil de hacer, ¿no? Y tenemos que ver que nosotros necesitamos inversiones en varios lugares del Perú, principalmente en la Amazonía. ¿Y por qué, digamos, hablamos de la Amazonía? Porque obviamente en el acuerdo hablan de comunidades indígenas, de pueblos indígenas.
Y en la Amazonía están la mayoría de los pueblos indígenas, los Shipibo, los Ashánicas, ¿no? Tenemos muchos pueblos indígenas ahí. Y pues allá está la mayor biodiversidad de nuestro país, ¿no? Y es el lugar donde necesitamos desarrollar proyectos forestales, desarrollar proyectos de gas, desarrollar proyectos de petróleo, desarrollar carreteras, llevar el mercado a esos lugares. El mercado no es enemigo de las sociedades ni de las comunidades, es más bien el agente que nos permite desarrollar de una manera moral, de una manera adecuada, la prosperidad o llevar la prosperidad a estos lugares. Si firmamos un acuerdo que enmaraña todo el proceso de participación ciudadana, esto va a traer consecuencias directas en la inversión. La gente no va a querer invertir. Y eso es por un lado. Por el otro lado, es que, y eso no lo podemos negar, hay personas, hay dirigentes netamente políticos que están en contra de cualquier tipo de inversión, ¿no? Y aprovechan los mecanismos de participación ciudadana para poder fomentar un espíritu anti-inversión, un espíritu anti-desarrollo y anti-prosperidad, ¿no? Entonces, tener un acuerdo internacional es elevar ya estos asuntos a temas supranacionales, ¿no? A supranacionales. Es decir, no solamente basta con tener el tema nacional, sino llevarlo a temas supranacionales como los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, si bien es cierto, en algunos puntos se puede, digamos, desarrollar o atender bajo estas normas, pero también está abierta la posibilidad para que esto sea utilizado de una mala manera, ¿no? Entonces, en el Perú hay agentes políticos que están en contra de las inversiones y pueden aprovecharse de este acuerdo, ¿no? Para llevarlo a entidades supranacionales como la Corte Internacional de Justicia, ¿no? ¿Y esto qué haría? Esto burocratizaría los procesos. Habría una demanda, ¿no? Otra demanda más, primero en los foros internos y luego con los años nos iríamos a temas internacionales. Pero es más, el mismo acuerdo de Escazú lo dice en uno de sus artículos, hay que revisar, hay que reexaminar, hay que evaluar, es decir, abre en uno de los artículos el tema de ver, revisar, evaluar, reexaminar. Ese proyecto a mí no me gusta, entonces vamos a analizarlo, vamos a revisarlo, vamos a reexaminarlo, ¿no? Entonces eso prácticamente está deteniendo todo el proceso de inversión, todos los procesos, los proyectos que podríamos desarrollar, ¿no? Tranquilamente con nuestras normas podemos, ¿no? Y Natalie bien lo dijo, podemos desarrollar proyectos, ¿no? Pero, y ahí rescato lo que dice César, ¿no? La toma de decisiones. Es importante ver bien cuáles los límites de esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que el acuerdo solamente lo que va a hacer es crear mayores conflictos. No va, digamos, a ayudar a que se mejore la participación, porque ya tenemos muy buenas normas de participación ciudadana, en un estudio de impacto ambiental se aplican todas, ¿no? Sino que va a crear más conflicto. ¿Por qué? Porque bajo esas normas internacionales vamos a entrar en conflicto. Va a haber ONGs, organizaciones que van a apelar a los proyectos, van a apelar al desarrollo de los estudios que se estén implementando, y estos van a entrar en contraposición con otros, y al final esos proyectos se van a detener. Ya lo hemos visto en los temas mineros, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a crear conflictos, no va a ayudar más bien a que todo, digamos, sea armonioso. No caigamos en decir que el acuerdo de Escazú es la panacea, que firmado el acuerdo todo se va a arreglar. No, eso es falso, ¿no? Lo que va es traer más conflicto porque hay más oscuridad en el tema. Y sobre todo hay un punto clave, ¿no? En el artículo 13 del Acuerdo de Escazú dice que el Estado implementará este artículo dependiendo de sus prioridades, ¿no? El tema ambiental es la última cola la última rueda del coche, se podría decir, en el Perú, ¿no? Y más con el contexto que tenemos. Entonces, ¿cómo lo va a implementar? ¿Cuánto se va a gastar en la implementación? ¿Ah?
miles de dólares, millones de soles. ¿Cómo lo va a implementar? ¿Cuándo lo implementa? ¿No? Entonces, si nosotros confiamos también que un gobierno lo va a implementar, recuerden que los gobiernos son de 5 años, nomás, viene 5 años y se va, y viene otro, y ese acuerdo puede estar ahí firmado, y más bien puede ser aprovechado por otras organizaciones oscuras que puedan aprovechar este acuerdo para poder detener las inversiones, ¿no? Habrán, digamos, organizaciones que sí defienden el acceso a la información, la participación ciudadana, está claro, pero también hay, ¿no? Personajes políticos que pueden aprovecharse de esto para poder detener las inversiones en nuestro país, sobre todo en la Amazonía, porque ahí están las comunidades. Si bien el Acuerdo de Escazú no habla de Amazonía, pero habla de las comunidades, y las comunidades están en la Amazonía, están en toda la Amazonía, ¿no? Entonces, yo creo que el Congreso no debe ratificar este Acuerdo de Escazú, ¿no? Y al ratificar estaría entorpeciendo, burocratizando, ¿no? Para empezar, 50% de la Amazonía, porque están ahí las comunidades o los pueblos indígenas, ¿no? Es más, esto podría replicarse a otros lugares del país y podría entorpecer y burocratizar absolutamente todo. Entonces el Congreso, si firma esto, sería el directo responsable de burocratizar, ¿no?, la Amazonía y otros lugares del país, porque entorpecería mucho más con un acuerdo supranacional, cuando ya tenemos algunos reglamentos en el país. Yo creo que el tema va por otro lado. Los temas ambientales son temas que se abordan de abajo hacia arriba y no a través de normas que buscan masificar todo, ¿no? Yo veo este acuerdo como una masificación. Ni siquiera habla de participación del público. Y ese público, pues somos todos, ¿no? No diferencia ahí, ¿no? Entonces lo masifica. Y eso no está bien. En la Amazonía o en el Perú hay realidades distintas y hay que abordarlas de manera específica, en un contexto de tiempo y lugar. No podemos estar masificando todo. Ahora, si bien es cierto, como ustedes mencionaban, ¿no?, esto puede venir de la CEPAL o las Naciones Unidas, pero hay que sacarnos el mito de la mente de que la CEPAL es bueno, que las Naciones Unidas también son buenas, son burocracias, y ahí hay intereses políticos. Porque se llame CEPAL no significa que es parte de esa organización toda la verdad, o porque se llama Naciones Unidas parte de ahí toda la verdad. Ahí hay intereses políticos. La política responde a intereses. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que analizar muy bien esta norma, ¿no? Si ya tenemos normas, ¿por qué firmar un tratado supranacional? Hay normas de participación ciudadana, los proyectos se hacen con talleres, con audiencias públicas, ¿no? Y uno participa en esas audiencias públicas, recoge la información de las comunidades y de los actores. Lo que pasa que en el Perú, pues muchas de las comunidades no tienen derechos de propiedad definidos. Estas comunidades están en territorios públicos, ¿no? Tendrán en el mapa, dirán que es su territorio, pero sobre ese territorio el mismo Estado hace una concesión forestal, hace una concesión minera, hace otro, o sea, es decir, hay una superposición de derechos, ¿no? Entonces, hay una confusión, hay conflictos, por eso hay minería informal, ¿no? Porque hay una superposición, ahí no hay derechos de propiedad, uno se mete, el otro se mete, ¿no? Y eso, yo creo, que es la gran tarea, el pendiente que tiene el Perú. El Perú tiene un pendiente de asignar derechos de propiedad, definirlos bien, para que una comunidad, si tiene sus derechos definidos, si es propietaria, no hablamos de propiedad privada, puede ser una comunidad, y hay muchos casos exitosos, ¿no? Si esa comunidad es propietaria, esa comunidad puede negociar directamente con la empresa y pueden llegar a un acuerdo, tener un 50%, 30%, 70% y ser próspera y rica, ¿no? Hacer su participación ciudadana de igual a igual, ¿no? Pero lo que pasa es que el Estado acá tiene una monopolización de tierras. Toda la Amazonía es patrimonio nacional y ahí nadie, digamos, es solo del Estado y al final eso ni siquiera lo protege el mismo Estado, ¿no?
Entonces, yo creo que hay que ir por el verdadero enfoque, que es definir bien nuestros derechos de propiedad en el Perú, ¿no? Y a partir de eso empezar a hacer, pues, todo un proceso de participación entre los mismos dueños y propietarios y la empresa. Pero este acuerdo solamente es un acuerdo entre comillas, es un acuerdo que nace, pues, a partir, ¿no?, del principio 10 de la Declaración de Río, y tiene un bonito discurso, ¿no? Pero operativamente lo que va a hacer es burocratizar, ¿no?, estos temas de participación ciudadana, abrir la puerta a que organizaciones oscuras y perversas que están en contra de la inversión, porque las hay, eso es innegable, en todo el mundo las hay grandes inversiones en dinero que, valga la redundancia, invierten en estos personajes, en estas organizaciones para ir en contra de la inversión, frenarla, que pase un mes, que pase 2 años, 3 años, y nunca se construye nada, cuando hay empresas que quieren construirla de una manera sostenible, de una manera responsable. Hay empresas de varios países que lo pueden hacer de una manera responsable. Pero si burocratizamos esto, va a pasar 1 año, va a pasar 2 años, va a pasar 3 años, 4 años, se van a sepultar muchos de los proyectos que tenemos o pudiéramos tener más adelante, ¿no? Entonces, desde la posición del Centro de Investigación Looking, que busca o promueve las soluciones de mercado a los problemas ambientales, nosotros estamos en contra de este acuerdo de Escazú porque aumenta, burocratiza, abre la puerta a organizaciones que están en contra de la inversión, ¿no? Entonces estamos en contra y pedimos, ¿no?, a la ciudadanía que se pueda informar mucho más sobre estos temas, ¿no? Y también creemos que estos espacios son importantes porque hay que tener una postura crítica, ¿no? Digamos, parte de la ciudadanía, parte de nuestro derecho ciudadano es también decir que ese acuerdo no nos gusta, ese acuerdo, digamos, tiene elementos que pueden perjudicarnos y es importante comunicar eso, decirlo, manifestarlo, ¿no? Y también escuchar, pues, a las otras organizaciones desde los puntos de vista, de sus puntos de vista, de lo que van manifestando para poder también ir aclarando las posiciones. Pero en principio, bajo los argumentos que se han indicado, nosotros no estaríamos, o nosotros estaríamos en contra del acuerdo de Escazú. Gracias. Muchas gracias, doctor Edwin Zarco. A continuación, vamos a dar el pase a cada uno de los ponentes por el espacio de 7 minutos para que de manera puntual, sucinta, puedan resumir los motivos por los cuales, o las razones por las cuales el acuerdo de Escazú debería ser o no ratificado por el Estado peruano, ¿no? Comenzamos con el mismo orden que de las ponencias. Primero le damos paso a la doctora Natalie Torres. Doctora. Muchas gracias por el pase. Bueno, respecto a los argumentos que ya cada uno de los ponentes ha indicado, en realidad la relevancia respecto a la aprobación de este acuerdo yo la veo fundamentada en lo que respecta a la defensa de los defensores ambientales y a los derechos humanos que ellos los contemplan. Cierto es que ya existe un marco normativo en lo que respecta al acceso a la información, a la participación ciudadana y a todos los ítems que ya cada uno de los ponentes ha indicado. Entonces, sería redundar en ese ámbito con el hecho de generar, pues sí, de acuerdo al principio 10 de lo que significa la conferencia Río +20, estos aspectos que ya lo tenemos determinados dentro de nuestro marco y dentro de instrumentos de gestión ambiental propiamente destinados en los proyectos que tenemos en marcha. Considero que este ámbito de protección a los defensores ambientales es un ámbito que debe de verse con relevancia y por ende es que apuesto por la aprobación de este acuerdo, contemplando en principio ese fundamento que está estipulado en el artículo 9. Dado a que en lo que respecta a los otros puntos, consideraría
desde mi punto de vista, un ámbito reiterativo quizás, y pediría más bien que se puedan fortalecer a través de una buena dirección dentro de lo que es la gobernanza ambiental en todos los niveles, los mecanismos oportunos para poder generar ciertamente una participación idónea y oportuna, tal y como se caracteriza la participación que debe ser tomada en cuenta por parte de todos los ciudadanos y en especial por parte de las poblaciones indígenas, como ya también lo tenemos contemplado dentro de lo que es la ley de los pueblos indígenas y su respectivo reglamento en nuestro marco normativo. Considero oportuno la aprobación en ese punto de vista, más no discrepo con los puntos que se han declarado por parte de, por ejemplo, el economista Edwin Zarco, ya que hay algunos puntos que sí, en los cuales yo estoy de acuerdo, pues puede sonar un poco reiterativo y quizás un exceso respecto a poner en un ámbito supranacional ciertos aspectos y criterios que ya los tenemos establecidos de manera nacional y que sin embargo faltaría un poco más fortalecer los mecanismos y la gobernanza ambiental en ese ámbito. Es todo en cuanto tengo que opinar y esperando sus preguntas para poder absolverlas en la medida de lo posible con todos los ponentes participantes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Damos pase en el mismo orden de intervención de las ponencias al doctor César Correa Zúñiga. Muchas gracias, Peter. Agradecido con todos los colegas que han tenido bien exponer sus puntos de vista. Yo sustentable el mío. Yo, en realidad, he analizado también las normas que existen en nuestro país. Hay un marco normativo bastante vasto, pero para la pregunta que tú haces, en realidad, ¿se es ratificado o se debe ratificar este convenio o este acuerdo de Escazú? Acá hay temas puntuales, en principio. Si queremos empoderar el tema de los temas ambientales que son transsectoriales, por si acaso, diseñar, vincular uso natural que no se complemente con el tema ambiental, vamos mal. Tenemos que darle la validez, la importancia y posicionar a los sectores que ven los temas recursos naturales. Y tenemos muchos que reditúan muchas ganancias al país. Tenemos el tema minero, tenemos el tema pesquero, tenemos los temas forestales, que a mí particularmente me encanta el tema forestal. Hay una legislación bastante densa, hay que promover inclusive estas intervenciones en todo el territorio nacional, incluyendo la Amazonía. De hecho, que hay conflictos sociales. El colega hablaba de los conflictos que se sitúa y que lo vemos, los que hemos trabajado en el día a día somos partícipes de eso y los conocemos. Quizás la mirada muchas veces del sector privado es una mirada como que el Estado no cumple, que el Estado, o la administración pública, porque el Estado somos todos, ¿eh? La administración pública no cumple, que la administración pública esto, que la administración pública lo otro. Pero las administraciones públicas se están reforzando, se vienen reforzando desde hace un buen tiempo y en realidad hay muchos servidores comprometidos con su país. Yo conozco muchos servidores que incluso laboran fuera de horario de trabajo, jornada de trabajo, y tratan de dar lo mejor para su país. Por ende, estas intervenciones tienen que ser responsables. Si vamos a suscribir un acuerdo, tenemos que estar y conocer como Estado, porque el acuerdo vincula al país como tal, al Estado como tal, conocer las fortalezas y las debilidades, y los temores y esas zonas que podrían gestarse, ¿para qué? Para, en buenas cuentas, algún caudillismo, algún liderazgo, algo que en realidad entorpezca o dilate una toma de decisiones como debe ser muchas veces pensadas de interés público. Hay muy buenos profesionales de la administración pública, personas que conocen la administración pública, pero se requiere también la mirada ciudadana, pero una mirada responsable, una mirada que represente al ciudadano como tal. Esas gestas se tienen que dar, obviamente, a través de diversas formas de intervención, no solamente de personas naturales, sino también a través de asociaciones. Y la asociación tiene que ser responsable, obviamente, y también conocer la naturaleza de los hechos, tanto la del sector privado, inclusive también del sector público. Entonces yo creo que ahí lo que se debe fortalecer para tomar decisiones en principio es reforzar las políticas públicas. Hay sectores que no tienen políticas públicas aprobadas todavía. Ahí hay organismos que en realidad tienen con los sectores y nunca he visto algún artículo, alguna ponencia respecto de por qué algunos sectores no tienen políticas públicas aprobadas. Que por ahí se construye. La ponente que me sucedió hablaba de que las políticas efectivamente no llevan problemas y los problemas públicos tienen que ser abordados para tratar de solucionar algunos aspectos de la vida en común. Entonces,
pilar importante, el tema de políticas públicas. Yo hablaba que se encontraba o estábamos en un espacio de construcción de nuevas políticas o de reforzamiento de nuevas políticas en base a alineamientos y directrices. ¿El ciudadano participa? Claro que sí, es importante, es pilar importante, porque no va a haber política exitosa si no llega al ciudadano. Y si el ciudadano obviamente no es representado. Pero eso hay que construirlo, y en algunos sectores esa construcción pasa por un proceso no a corto plazo, sino a mediano, inclusive a largo plazo. Pero hay que comenzar. Y lo segundo, en buenas cuentas, es en el Perú tenemos diversidad de normas. Sacamos normas casi todos los días. Ustedes ven las normas legales del peruano, van a toparse con normas y no podemos ser las contralistas. Y en el estado de emergencia en el cual nos encontramos, hemos visto que muchas de las normas no se cumplen. Entonces, ¿de qué nos sirve tener muchas normas si en realidad la norma muchas veces no llega a ser interiorizada por el agente de aplicar, o simplemente muchos de ellos ven costo-beneficio y pelean y obviamente ven alguna ventaja en cuanto a su no cumplimiento? Yo soy amante de la legalidad, a mí me encanta la legalidad, en realidad creo que es el factor importante para el desarrollo de los países, pero la sobrelegalidad es engorrosa. Y la construcción de la sobrelegalidad muchas veces se gesta a través de estas iniciativas. Entonces, para suscribir el acuerdo de Escazú, yo considero primero oportunamente analizar las fortalezas y las debilidades de quien va a hacer frente, en buenas cuentas, a los compromisos que se van a asumir. Si nosotros tenemos la fortaleza en los sectores para poder, sobre todo cuando hablemos de temas como el convenio señala, que son los aspectos ambientales significativos, ¿no? Esos significativos tenemos que tener mapeados de qué espectro estamos hablando y cuál es el público objetivo respecto de estos, para que no se entorpezca en lo que yo hablaba en la ponencia respecto del tema reglamentario y el tema normativo, que al fin y al cabo muchas veces se cree que sacando más normas se favorece la actividad, cuando es todo lo contrario. Muchas veces hay actividades que no requieren tanta regulación. Entonces, partiendo de esas premisas de fortalezas y obviamente identificando a los actores, que deben ser también quienes se sumen a esta iniciativa y a través de sus opiniones se enriquezca más este diálogo, podamos llegar a consensos, obviamente, con mayor claridad y sabiendo cuáles son los pros y son las contras de un convenio. No todo es maravilloso, lamentablemente, en el derecho. Podemos decir que las normas son buenas, pero tienen también a tener su lado negativo. Entonces, en base a los costos-beneficios es que también se deben analizar estos aspectos. Entonces, yo parto por lo siguiente: políticas públicas claras, la gesta de políticas públicas es importante, pero se requiere iniciar en eso, y se requiere tener claridad respecto de eso. Y lo segundo, en buenas cuentas, las intervenciones reglamentarias y normativas. Paliando esos aspectos y obviamente con la claridad del caso, y en la práctica, obviamente, con los actores involucrados, tanto la sociedad civil involucrada y responsable, porque se requiere sociedad civil responsable, conocedora respecto de ello. Entendemos que la información pública es una herramienta para ese conocimiento, pero obviamente eso no solamente lleva a que se van a cumplir los objetivos, también significa una internalización de ello. Entonces, ahí hay una labor importante de la ciudadanía, una labor muy importante, para que después no se diga que conocemos la legislación forestal, la legislación pesquera. Es responsabilidad de la ciudadanía estar al tanto de esos temas que le reditúan muchos beneficios al país. Y lo segundo, la toma de decisiones. Cómo comprometemos a los ciudadanos y cómo no les generamos falsas expectativas. Porque eso también es desilusorio, ¿no? Se gesta una participación con los ciudadanos y después se tiene un proyecto y quizás al final ese proyecto no termina siendo el documento final, o hay algunos. Entiendo yo que este acuerdo reforzaría esa toma de decisiones, pero hay que ser consciente desde qué momento la ciudadanía debe tener la participación para que esa toma de decisiones nos lleve a recoger, obviamente, las experiencias que siempre van a ser nutritivas para cualquier gesta normativa. El Perú no comienza de cero, el Perú tiene bastante legislación al respecto, pero sí que ser responsable respecto a sus pros y contras. Esa sería mi opinión para poder ratificar y estar convencido que este acuerdo no le va a generar ninguna a nuestro país, y eso sería en realidad lamentable, y creo que ningún peruano quiere eso, y por eso estamos acá. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor César Correa. A continuación, damos pase a la doctora Fátima Contreras para que también nos dé su posición con respecto a si se debería ratificar o no el acuerdo de Escazú, lo cual en relación también a las ponencias de los demás expositores. Gracias. Gracias, Peter. Bueno, sí, desde la posición de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental es que el acuerdo de Escazú debe ser ratificado, ¿no? Además de lo que ya les he comentado en mi ponencia, y también aprovechando estos 7 minutos, creo que hay que quedarnos con 3 mensajes clave. El primero es que los fundamentos en torno, o mejor dicho, los sustentos que giran en torno a las decisiones deben ser completamente objetivas, deben ser basadas en
en la interpretación objetiva del acuerdo, como bien ya lo han hecho mis colegas que me precedieron, pero no debe ser esta suerte de suposiciones, ¿no? Sino pensar efectivamente de qué manera el acuerdo va a complementar nuestro marco normativo y nuestro marco legal. Lo segundo que debe quedar también claro es que el acuerdo ha sido analizado por ya 10 sectores, ¿no? Hay 10 sectores que han emitido y que han enviado sus opiniones favorables, estableciendo que dos cosas. Primero, que el acuerdo está alineado a nuestro marco de políticas públicas, y lo segundo es que el acuerdo va a ser beneficioso para poder seguir fortaleciendo este marco normativo y legislativo. Entre estos sectores está el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transporte, obviamente el Ministerio del Ambiente, y además que de estos 10 sectores que han emitido un pronunciamiento favorable del acuerdo, también está el pronunciamiento del Poder Judicial, el Poder Judicial mismo y el Ministerio Público, y bueno, también hay un pronunciamiento favorable de la Defensoría del Pueblo. Todos estos informes forman parte del expediente que está en la Comisión de Relaciones Exteriores y que cualquier persona puede acceder a ellos revisando la página del Congreso de la República. Y también yo les pido que intenten acceder al expediente o al listado de expedientes, porque para quienes no están tan en contacto con estos procesos, se van a dar cuenta que tienen que realizar búsquedas de pestañas y pestañas para poder acceder al listado de proyectos de ley y a los expedientes. Esto es un tema fundamental que tiene que ver con la transparencia. Ahora, lo que me lleva a una segunda reflexión en este mismo punto, ¿no? Cuando hablamos nosotros que uno de los desafíos de nuestro país es la brecha de implementación o de la brecha de hacer que todos los marcos normativos sectoriales en cuanto a transparencia y participación sean simétricos o puedan tener los mismos estándares o las mismas condiciones, no hablamos únicamente que esto pueda ser reforzado a manera de sea un tema interno. Evidentemente es básicamente interno, es un tema como es que el gobierno y el Estado en general trabaja para poder asegurar que los estándares sean iguales en condiciones. Pero también estamos hablando que el acuerdo va a dar primero esta suerte de intercambio, de cooperación entre otros países. Aprendamos también de ellos experiencias. Recordemos que para, por ejemplo, la implementación, para la puesta en marcha del SENACE, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, hubo un intercambio previo que fue gracias a la cooperación entre las autoridades de Chile y las autoridades de Colombia para poder orientar a que los funcionarios que iban a empezar sus funciones estaban haciendo o cómo podían aprovechar de las lecciones aprendidas de otros países. Pero esto fue posible a la cooperación. Con el Acuerdo de Escazú, este intercambio va a ser posible entre países de manera directa, de manera natural. Entonces, ese es uno de los beneficios que nosotros hay que verlo como un punto a favor, ¿no? O sea, esto no solamente se trata de un trabajo interno, efectivamente, pero si es que podemos nosotros aprender de las experiencias de otros países, entonces también para tomar nuestras propias decisiones, es decir, los estados, las autoridades tomar sus propias decisiones, puede ser también un punto a favor. Lo otro, y también es algo que no podemos olvidar, es que, como bien ya lo han señalado, se trata que los gobiernos, ¿no? Son gobiernos que tienen un plazo, que tienen un tiempo específico para poder emitir normas y establecer sus políticas, cambian. Y esto es algo que no necesariamente cambian y se va a mantener desarrollar una política de Estado. Esto no es así, lo hemos visto, por ejemplo, cuando los gobiernos han cambiado en los últimos años, han habido cambios muchas veces significativos en el marco normativo y reglamentario de las normas de participación ciudadana, haciendo uno u otro puede ser de manera asegurar unas condiciones favorables para que se puedan incluir la percepción de la ciudadanía en la toma de decisiones, pero también está el otro caso en que en un contexto de fomento de inversiones, muchas veces, y nuevamente reitero, se ve la participación ciudadana como si fuera un requisito formal en un procedimiento de toma de decisiones, y esto hace que lo primero que sea simplificado o lo primero que sea reducido en condiciones sea precisamente los mecanismos de participación ciudadana. Entonces estos cambios de gobierno y estos cambios de gestión
¿no? Muchas veces, de manera equívoca, van a hacer que los estándares que actualmente contemos puedan ser reducidos o puedan ser dejados de lado. El Acuerdo de Escazú va a dar seguridad y va a dar soporte y garantizar que, a pesar de que hayan cambios de gobierno, a pesar de que hayan cambios de gestión, los derechos de acceso, que son derechos fundamentales, que son derechos humanos, puedan siempre ser ejercidos de manera efectiva. Y finalmente, esto ya es un mensaje que desde la SPD estamos dando, que no es interpretación del acuerdo, sino ya es en totalidad, es no hacer que el sector privado tenga temor del acuerdo. El acuerdo no es un acuerdo radical, el acuerdo está alineado a nuestras políticas públicas. El objetivo es poder fortalecerlas con ayuda de intercambios, de una red de cooperación, con ayuda de asegurar que a pesar de que cambian los gobiernos, vamos a tener garantizado nuestros derechos de acceso. No va a afectar a las inversiones, esto no es cierto. Esto es una interpretación que se ha dado, no sabemos específicamente de qué parte del acuerdo. El espíritu del acuerdo, y es como lo vemos desde su nacimiento, y por eso siempre mencionamos que el Acuerdo de Escazú nace del principio de la Declaración de Río, es precisamente asegurar un desarrollo sostenible. El principio 10 nace de la Declaración de Río. Su objetivo es que precisamente juntó a todos los países a conversar sobre esta nueva visión de desarrollo sostenible. Entonces, es poder hacer que las inversiones sean sostenibles, hacer que las inversiones sean duraderos, construyan puentes de relación entre la ciudadanía, entre el Estado, entre todos los otros actores. Entonces, no hay que tenerle miedo, el acuerdo no es un instrumento radical, no es un acuerdo que va a obstaculizar inversiones, por el contrario, ¿no? Entonces, mantengamos, yo sí quisiera luego invitar a quienes están todavía conectados a leer el acuerdo y poder también leerlo y también entender cómo una interpretación o leer ambas interpretaciones desde los grupos quienes están en oposición y quienes están a favor y tomar una decisión propia, ¿no? Pero primero es eso, informarse. Todavía tenemos un largo camino que recorrer para poder asegurar o instalar una democracia ambiental en nuestro país y es un desafío que involucra a todos los actores. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora Fátima. Finalmente, damos pase al doctor Edwin Zarco para que de la misma manera también nos pueda brindar una opinión bastante sucinta, concreta con respecto a si se debería o no ratificar el Acuerdo de Escazú en relación también a las ponencias de los demás expositores. Luego de esta intervención, daríamos pase a la ronda de preguntas. Adelante, doctor. Bueno, para resumir, nosotros desde el Centro de Investigación y Análisis Económico Looking, luego de haber revisado detenidamente cada uno de los artículos del Acuerdo de Escazú, luego de plasmarnos en nuestra experiencia objetiva, ¿no? Quien habla ha participado más de 10 años en estudios de impacto ambiental en hidrocarburos, energía, transportes, ha participado en varias audiencias públicas, talleres participativos, y objetivamente este acuerdo lo que haría es burocratizar, ¿no? Estos procesos de acceso a la información, de participación ciudadana. Y lo que haría es crear incentivos perversos para que hacia las inversiones privadas o a las inversiones en nuestro territorio. Porque estos incentivos lo que harían es que una persona que quiere invertir tenga miedo, porque ya hay más burocracia, más normas y todavía vacíos ahí en esas normas, huecos, en quién lo va a aplicar, en la toma de decisiones, ¿no? Y eso al final crea un incentivo perverso para invertir, ¿no? Entonces, no estamos de acuerdo con el Acuerdo de Escazú. Creo que es importante que se estudie bien a fondo y que el resto de la ciudadanía también sepa, ¿no?, de qué trata. Y creo que estos espacios ayudan. Si bien es cierto, los estados, digamos, hay sectores que lo han aprobado, digamos, o han dado su ratificación, se podría decir su opinión favorable, pero tenemos que tener en cuenta, el gobierno no lo es todo. Nosotros los ciudadanos o la sociedad civil
somos los más importantes. El gobierno solamente nosotros lo elegimos para que administre, pero el poder lo tienen los ciudadanos. Nosotros tenemos el poder de poder opinar, ¿no? De poder ver cuál es nuestro rumbo, ¿no? En ese sentido, estos espacios nos ayudan a opinar y la mayoría de la sociedad también tiene que opinar, y no solamente la opinión de un sector de energía y minas o de otro sector es importante, sino también es importante la opinión de la ciudadanía. Otro punto, hay que tener en cuenta que, como les decía, el Acuerdo de Río es una posición, no es la verdad. Que haya un Acuerdo de Río no quiere decir que esa es la verdad absoluta y la que vamos a seguir, ¿no? O que el desarrollo sostenible firmado, digamos, o promovido por estos eventos sea el objetivo a seguir. No, hay que ser críticos, hay que entender. El tema ambiental es un tema diverso, ¿no? Y hay cada realidad en cada lugar, ¿no? En el norte de la Amazonía hay una realidad, en el sur hay otra realidad, cerca a la costa hay otra realidad. Y no podemos masificar por acuerdos supranacionales, grandes, ¿no? Hay que abordarlo de manera específica y tenemos las normas para hacerlo, ¿no? En ese sentido, esperamos nosotros que el Congreso no ratifique este acuerdo, creo que lo tienen solo hasta septiembre, que no caiga en clichés políticos, que no caiga a agarrar este acuerdo para simplemente ganarse algunos votos más. No, esperemos que sea serio y que no lo ratifique, porque ya tenemos las normas para poder acceder a la información, para poder participar en procesos donde se están desarrollando proyectos. Si uno ahorita escribe una carta a alguna entidad bajo el, digamos, el acceso transparente a la información, uno escribe una carta, te mandan la información. Yo les digo a toda la ciudadanía, si ustedes quieren una información, manden una carta, una solicitud a alguna entidad y les van a responder. Tienen 10 días para responder. Entonces sí accedemos a la información. Solamente que hay que ponerla en práctica, ¿no? Pero no firmar acuerdos supranacionales que lo que van a traer es sobre todo conflicto, burocratización, ¿no? Y lo que yo aconsejo, lo que recomiendo es más bien concentrarnos en temas de derecho de propiedad, en temas más puntuales que nos ayuden a traer más bien prosperidad a nuestro país, mayores inversiones en la Amazonía, forestales, de gas, de una manera responsable, de una manera ambientalmente adecuada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Edwin, por su intervención. A continuación, procederemos a dar pase a lo que son la ronda de preguntas. La primera pregunta va dirigida a la doctora Natalie. ¿Considera que se crearía una sobreregulación en materia ambiental con el Acuerdo de Escazú? Adelante, doctora Natalie. Doctora, su audio está desactivado. Gracias, Peter. Disculpen. Considero que en el aspecto del acceso a la información y la participación ciudadana, ciertamente nosotros ya tenemos un marco normativo que viene tanto del tema de regulación internacional ambiental como en nuestro marco propiamente nacional. Entonces, en esos aspectos, nosotros tendríamos que generar los mayores mecanismos posibles para poder hacer tangible, quizás de una manera más cercana a las poblaciones indígenas que tanto nos preocupan, respecto a la participación que ellas tienen, sobre el tema de participación y todos los mecanismos que ya están establecidos en nuestro marco regulatorio. En ese aspecto sí considero que ir a instancias supranacionales quizás devendría en temas aún de mayor conflictividad, puesto que ciertamente en nuestra realidad tenemos que ser claros en los que profesionales que hemos trabajado tanto en campo como en gabinete, como es mi caso, hemos visto que cada realidad de cada comunidad es particular y hay diversos intereses. Eso no lo podemos negar y ciertamente doy mi voz respecto a ello porque la idea no es entrampar los proyectos. Yo estoy
estoy de acuerdo en que los proyectos se pueden generar realmente con sostenibilidad. Tenemos estándares muy buenos, cumplimientos por parte de empresas que están accionando de manera regular y conforme a lo que indica la ley, y nosotros tenemos que fortalecer más bien todas las iniciativas respecto a generar mayores proyectos que vayan de acuerdo sí con la sostenibilidad y el respeto, por qué no decirlo, a los derechos humanos y a todo lo que involucra la participación de los ciudadanos, en principio de intereses directos respecto a los stakeholders que se encuentran dentro del proyecto, pero también de la ciudadanía en general y el mayor conocimiento en este ámbito ambiental. Entonces, sí considero un acápite interesante lo que respecta al artículo 9 y al respeto de los defensores ambientales. Siento que estamos todavía en una instancia vulnerable como país y como Latinoamérica y el Caribe. Considero que ese aspecto es muy relevante de acuerdo a lo que está establecido en el Acuerdo de Escazú, pero también debemos generar quizás mayor certeza sobre cómo se procedería en esta participación que se genera como aporte, no nuevo, sino un aporte que realza a instancias supranacionales esta participación ciudadana y esta intervención de la ciudadanía en general con el acceso a la información que ellos devienen. El conocimiento ciertamente siempre, mientras que sea oportuno, va a ser positivo, pues todos debemos tener claro cuáles son los impactos que se generan en nuestro medio, pero es un interés que deviene absolutamente de cualquier ciudadano de a pie y pues que debe de seguir preservándose y debemos ver los mejores mecanismos posibles para ello. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Tenemos asimismo dos preguntas para César. La primera es, ¿el interés general como fin no es un concepto muy amplio para definir políticas públicas, tomando en cuenta que es utilizado muchas veces para concretar intereses políticos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, también para César, sería la siguiente, ¿no? ¿Cómo se refuerzan o cómo se reforzarían las políticas públicas sin llegar a burocratizar este proceso? Básicamente esas dos preguntas, estimado doctor César. Gracias por las preguntas, a quien lo haya formulado. Son preguntas importantes que hice mención en la exposición, pero no vinculadas una a otra, pero sí recoge parte de la experiencia. Ahora, la política pública en realidad, como había hecho mención, en el Perú desde el año 2018, a pesar de que tenemos política de Estado, yo les pregunto siempre a todos mis estudiantes y pregunto a las personas que están aquí presentes, no a los ponentes, sino a los que nos están siguiendo, si es que conocen cuáles son las políticas de Estado. Este acuerdo promovido y que se encuentra dentro de agenda, tiene una visión al 2030, en base a la Agenda de 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces, nosotros tenemos un marco de políticas de Estado, las tenemos aprobadas en el Acuerdo Nacional, listan las políticas de Estado. Justo antes de participar con ustedes, estoy en mi clase con mis estudiantes y les repasaba las políticas de Estado. Y yo siempre les digo, hice una encuesta ayer con mis colegas, con mis amigos, y les preguntaba qué es Escazú, y nadie conocía qué era Escazú. O sea, hay una falta de información, o de desidia, en todo caso, de muchas personas, o por así decirlo, ¿no? No se compromete hasta que lo escuchan en las noticias, o lo escuchan hablar a alguien importante, o por ahí sale una publicación de resonancia. Entonces, ahí comienza el tema del interés general, ¿no? Porque no se ve representada toda la ciudadanía en su conjunto, solamente se ve representada las personas que tienen algún interés de por medio de ello. La política pública debe construirse partiendo de los actores a los que se va a dar solución a través de la identificación de problemas, que nos va a llevar a un diagnóstico, luego una formulación y finalmente a una aprobación de una política que tiene que ser evaluada y obviamente no es algo que va a ser estático, tiende a modificarse en el tiempo. El interés general, que algunos autores hablan de intereses generales, que inclusive conglomeran el interés social, el interés colectivo y otros intereses de por medio, pero el interés general en suma esencia tenemos que verlo ya no desde una óptica revolucionaria, como se gestó cuando el Consejo de Estado francés y la Revolución Francesa antes de ello desarrollaban estos ideales, sino tenemos que verlo desde una óptica moderna, vista desde una óptica país, de lo que en verdad corresponde llegar a ser en algún momento como Estado, como nación. En esos casos yo creo que lo importante es identificar las brechas, las falencias que pueda tener una sociedad y en base a esa identificación ver si estos acuerdos son redundantes, porque como había expuesto también, había seguido mi exposición, hay muchas normas que ya regulan sobre la materia. Si yo lo decía
Edwin hablaba que si yo solicito información a una entidad de administración pública, inclusive me lo otorgan en menos días de lo que se establece en el acuerdo. Es obligatorio, se ha reforzado con la existencia de tribunales. Ahora, el hecho de que este acuerdo incida sobre el tema de información, acceso a información pública es beneficioso, claro que sí, pero tiene algunos aspectos como lo de la participación ciudadana que hay que establecer ejes y parámetros para que la participación sea eficiente. La participación va a ser buena, no discuto eso, pero tiene que llegar al nivel de por lo menos ser eficiente para que no entorpezca en realidad la marcha país. Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces el interés general tiene que estar plenamente identificado y para ello la sociedad es responsable, ¿no? De establecer cuál es la agenda y la invitación pública a través de los actores diversos también, que esa agenda sea clara, sea concisa y que finalmente se aborde. Nos encontramos en un proceso de modificación de políticas públicas. Nos encontramos en un proceso de tal sentido. Cuando hablo de políticas públicas me refiero no solamente a las políticas de Estado, pues también hay una política de gobierno. Y esa política de gobierno está reflejada en la Constitución Política de Perú, que va a corresponder a cada periodo y que los periodos cambian. Pero las políticas nacionales, que pueden ser sectoriales y multisectoriales, en este caso entiendo yo que nos lleva a una mirada multisectorial, son las que debe enfatizarse y todos los sectores comprometidos con ellas. No basta una opinión favorable que ni siquiera es vinculante, porque las opiniones respecto a los acuerdos o a cualquier propuesta normativa que se geste son opiniones, al fin y al cabo, de sectores que se hacen en base a sus competencias. Pero nos lleva más a la reflexión, más allá del sector que haya opinado o haya dejado de opinar, nos lleva a la reflexión como país, como ciudadanos. El interés general tiene que estar recogido expresamente, claro que sí. El interés general no es el interés individual, el interés personalicio, el interés coyuntural. Tiene que ser un interés país. Para ello, eso es lo que el Perú debe construir. Yo no sé si el convenio ayuda a construir ello. Yo creo que eso va desde otra óptica, de otro punto de vista. Desde, en verdad, la construcción de los conceptos de nación, los conceptos de Estado, y de esa manera gestar un mejor país para tener mejores oportunidades y tener los intereses claros. Eso sin lugar a dudas. Y respecto a la última pregunta que me hacías, está muy vinculada al tema de las políticas públicas y cómo deberían ser reflejadas estas para que sean exitosas. Yo parto de lo siguiente: las políticas públicas para que sean exitosas, toda intervención del Estado puede ser buena. Exitosa lo va a reflejar en cuanto a sus repercusiones o a sus consecuencias, pero mínimamente se requiere conocer la realidad para poder plantear una buena política de Estado, una política nacional, sectorial, multisectorial. Se requiere conocer la realidad, se requiere conocer a los usuarios, mapear a los actores y que todos los actores puedan intervenir en ellos y ver también sus problemáticas y ver lo que aspiran y obviamente en base a ello poder fomentar buenas líneas de trabajo. ¿Para qué? Para que esas directrices permitan ir bajando en cuanto a la intervención estatal y llegar a intervenciones no solamente rápidas, porque pueden ser rápidas, pueden ser ineficientes, sino rápidas, oportunas y que generen valor. Lo que buscamos o lo que se debe buscar en sí es la generación de valor agregado. Ese es el reto país, creo yo, y sobre todo si los convenios van a aportar esa gesta de valor agregado, estaríamos en buen camino. Creo que desde ese primer inicio podríamos marcar la brecha de una política pública que refleje los objetivos país, los intereses generales y luego de ello los resultados que se esperan cumplir con estas normas reglamentarias, porque las políticas públicas se aprueban con normas de reglamento, con rango de decreto supremo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Finalmente, le extendemos una pregunta para el doctor Edwin, la cual es la siguiente. Denme un segundo. Sí. Tomando en cuenta los intereses políticos que se juegan en las comunidades y regiones donde existen proyectos extractivos, ¿cómo es posible que puedan estas negociar directamente con una empresa? ¿Eso no generaría dos escenarios? Aprovechamiento por parte de la empresa o aprovechamiento por parte de las fuerzas políticas, que podrían derivar en el que el proyecto se sepulte. ¿No sería peligroso ello? Es la pregunta que nos plantean. Ok. Bueno. Sí, adelante. Yo creo que el Estado ha postergado un gran pendiente. El pendiente es la clara definición y asignación de derechos de propiedad en nuestro territorio, principalmente en la Amazonía. Las comunidades indígenas han sido las grandes postergadas y no está claro, hay superposición de derechos en sus territorios
y ellos deberían ser propietarios de su territorio al 100%, ¿no? Inclusive en bosques que puedan tener, ¿no? ¿Por qué? De esa manera podrían ellas poder negociar, poder cooperar, poder asociarse a inversionistas o a grandes inversiones de petróleo, de gas, forestales. Serían comunidades que tendrían prosperidad, ¿no? Y eso lo han postergado, porque hay una monopolización de tierras por parte del Estado. No quiere soltar esas tierras, bajo el criterio, bajo la justificación de patrimonio nacional, no está dando el verdadero derecho a las comunidades. Ahora, una comunidad tranquilamente se puede asociar a la empresa privada de una manera adecuada, porque ya tiene esos incentivos. Al tener propiedad puede hacer negocios a largo plazo, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, la comunidad Infierno en Madre de Dios se asoció a la empresa Rainforest Expedition de ecoturismo y al final ambos son prósperos, la empresa y la comunidad. Las comunidades han sacado adelante todo un proyecto de ecoturismo, han replicado en otras tierras comunales, las comunidades, los comuneros hablan inglés, sus hijos están becados con el mismo dinero de esa asociación. Entonces, nosotros estamos buscando solucionar un tema con acuerdos cliché, cuando deberíamos concentrarnos netamente en asignar, definir claramente los derechos de propiedad para que el Estado no superponga derechos sobre los derechos de las comunidades. De esa manera, las comunidades podrían asociarse a inversionistas y tener pues un país mucho más próspero, unas comunidades más prósperas, como se ve en otros países alrededor del mundo, ¿no? ¿Por qué no lo hace el Estado? Tendrá sus intereses políticos, tendrá sus intereses escondidos, ¿no? Lo que sí tenemos que rescatar, yo creo, es nuestra mayor participación privada, ¿no? Es decir, analizar estos temas desde el sector privado. Todos nosotros somos privados, desde el sector de la sociedad civil. Pueden haber estos acuerdos, estos eventos internacionales, pero hay que verlo de manera crítica, ¿no? Hay que verlo siempre, analizarlo, y yo creo que este espacio nos ha ayudado un poco a reflexionar. No siempre, digamos, la posición que más se escucha es la posición verdadera, ¿no? Yo creo que hay que rescatar el tema de tener una participación civil. Si uno está en desacuerdo, hay que opinar, y a partir de eso, pues, de una opinión informada, de una opinión basada en una experiencia, difundir esta opinión para que el resto de la sociedad se entere y también pueda, pues, sumarse a una opinión adecuada, ¿no? Yo agradezco a la Sociedad de Derecho por esta invitación, y pues invito a todos a seguirnos en el Centro de Investigación y Análisis Socioeconómico Looking, donde trabajamos estos temas y donde difundimos las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes con los que contamos el día de hoy. A la doctora Natalie en representación de la Comisión de Derecho Minero de la Sociedad Peruana de Derecho, a la doctora Fátima en representación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, al doctor Edwin Zarco en representación de Looking, y finalmente también, por supuesto, al doctor César Contreras, ¿no? Quien es un especialista bastante destacado en la materia, ¿no? Al parecer nos hemos pasado de la hora, y nuevamente agradecer la participación, la presencia no solamente de los ponentes, sino también, por supuesto, del público, quien nos ha seguido desde un inicio de la transmisión. Muchas gracias a todos. La Comisión de Derecho Minero se despide y demuestra nuevamente la gratitud para con todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.